celos que nos atraviesan a todos. Hablar de celos es un abordaje del cual ninguno quedamos exentos, porque casi estoy convencida que todos en algún momento de la vida, aunque sea un poquito de celos, sentimos. Y es importante esto aclararlo porque los celos son, una emoción que está en todos y sobre todo que está presente en todas las relaciones. Porque a veces cuando hablamos de celos nos dirigimos o nos limitamos a hablar de la pareja, de una relación de pareja. Sin embargo, los celos están presentes en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en las de pareja, en las de familia, con un vecino. El otro día en el vivo anterior hablábamos, ¿no? De los vecinos también. En cualquier relación Ujú. donde hay dos personas, ya se puede construir esta forma de comunicación que a veces son los celos, porque esta emoción conlleva a relacionarnos y a comunicarnos con el otro de una manera que cada uno elige. A mí me gusta, antes de empezar a hablar específicamente de los celos, diferenciarlo de la envidia, porque muchas veces confundimos hablar de envidia y hablar de celos. Dicen, mirá cómo me envidia, mirá cómo... Y esas palabras que a veces las usamos de la misma manera, es necesario diferenciarlas, porque no tienen la misma connotación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de envidia? Hablamos de esa relación que se establece respecto a algo que deseo y no tengo ni tuve. A diferencia de los celos, que es algo que tengo y que quiero retener y no quiero perder. Importantísima la diferencia. Envidia es aquel sentimiento, emoción que yo siento sobre algo que no tengo, que no poseo. A diferencia de los celos, que es algo que poseo, pero que poseo así de una manera que no quiero compartir con un otro. Por eso podemos hablar de celos, no solo en la pareja, sino relaciones de familia, entre hermanitos cuando nace otro hermanito, a veces en muchas situaciones cotidianas laborales. Me apresuraría a decir que sucede mucho más a veces la envidia que los celos en realidad cuando hablamos de cosas cotidianas y de cosas más profundas, de sentimientos más profundos, estamos hablando de celos, Ujú. porque cuando hablamos de... Sí, 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 dale. no, y justo tocábamos el tema de la envidia en el vivo pasado, ¿no? Que es ese sentimiento un poco de, digamos, que el otro ni siquiera tenga lo que tiene, o sea, es esa necesidad de verlo vaciado al otro. Y muchas veces por celos se empieza a sentir envidia. Un sentimiento trae al otro, porque el otro tal vez, o la otra, conquistó el objeto de mi amor, ¿no? Y ahí aparece la envidia hacia el otro de por qué ha logrado conquistar ese amor, ¿no? Entonces ese deseo de que no tenga lo que tiene, no solamente, digamos, porque yo no lo tengo, sino por este deseo un poco medio encubierto que hay de venganza con relación a la envidia y a los celos, ¿no? Perdón que te interrumpí, pero No, está bueno no, como para... no, ya te lo dije que me encanta que me interrumpas porque siempre conectadas decimos las palabras exactas. Porque te iba justamente a preguntar esto, si los celos es una respuesta emocional natural ante determinada cuestión, ¿por qué sentimos celos? Ujú. Bueno, hay hubo distintas, digamos, teorías que abordaron el tema de los celos, ¿no? Todos creo que concordamos en que es una emoción bastante natural,
en el ser humano, es decir, que es moneda corriente, que puede aparecer en las distintas vinculaciones que establecemos con el otro. Coincido plenamente con vos que es un modo de comunicación, ¿sí? Como todas las emociones, uno busca comunicar a través de los celos, a veces erróneamente la medida del amor, ¿no? Como si fuera una especie de balanza, cuanto más amor, más celos, ¿no? Pero no necesariamente van en esa relación tal vez simple, ¿no? A tanto amor, tanto celo, o a más amor, más celo, ¿no? Te celo porque te amo, no necesariamente tiene que ver uno con relación al otro. Pero sí los celos tienen, digamos, un origen en el psiquismo, si se quiere ya desde el psicoanálisis, la teoría de, digamos, más de la psicología profunda, apuntando al inconsciente. El psicoanálisis establece como el origen de los celos en un complejo, que tal vez lo hayan escuchado, que es el complejo de Edipo, que es un drama subjetivo que atraviesan los niños a temprana edad, donde se debaten, ¿no?, entre el objeto de amor y el objeto rival, ¿no? Ya sea, digamos, cuál sea que hayan tomado madre o padre como objeto de amor y madre o padre como objeto rival, depende del sexo, ¿no? O de la elección sexual que tenga uno. Y a partir de ahí, ¿no?, aparece como estos celos primeros, ¿no?, de querer tener absolutamente el objeto de amor o el objeto de deseo con su exclusiva atención para uno, ¿no? Y eliminar aquel que podría llegar o aquella que podría llegar a ser el objeto rival o de mi competencia, porque en los celos se empiezan a establecer relaciones de competencia con el otro, ¿no? De rivalidad, de lucha por aquel objeto de deseo u objeto de amor, ¿no? Entonces podemos establecer como primeramente en el origen del psiquismo un hito fundamental que es el complejo o el atravesamiento de este complejo que todos pasamos, niños y niñas, en, digamos, este drama subjetivo y en la elección objetal, ¿no? Y en esta rivalidad que se establece con los primeros objetos, ¿no?, que uno conoce. Cuando hablamos de objetos en el psiquismo hablamos en realidad de sujetos, que son los otros, ¿no? Obviamente este tipo de relación se va a replicar después en las amistades o en la elección después exogámica, ¿no?, de objeto, más allá de la familia. Claro, por eso hay que también hablar de esos celos que son normales, porque los celos normales llamamos a aquel que juegan un papel adaptativo, ¿no? Y cumplen la función de regular nuestras conductas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los celos son patológicos? ¿Cómo podemos describir un celo patológico? Bueno, creo que podemos hacer buenas conexiones con el vivo anterior, ¿no? Creo que cuando los celos ya exceden cierto umbral, cuando no están fundados tal vez digamos, circunstancias reales, ¿no? Cuando atraviesan, ¿no?, el criterio de la realidad, ahí ya podemos empezar a pensar en que estos celos revisten cierta toxicidad y ya, digamos, atraviesan cierto umbral de la salud, y empiezan a generar un menoscabo, porque un menoscabo en la autoestima de uno y obviamente del otro, ¿no? De los dos pares, digamos, del par que compone, ¿no?, esta relación. Vos decías, bueno, los celos pueden surgir entre hermanos, ¿no?, los celos fraternales por la rivalidad, la lucha por el amor de los padres, y que son bastante comunes, ¿no?, que ocurran, ¿no? Pueden aparecer los celos en la amistad también. ¿Quién no ha sentido celos cuando un amigo o una amiga presta más atención a un tercero, ¿no? Porque siempre está la figura del tercero ahí, ¿no?, en discordia, que lo deja uno por fuera de la relación o lo expulsa de la relación. Y ahí es cuando uno empieza a sentir, digamos, esos celos, decir, bueno, ¿por qué mira hacia otro lado? ¿Por qué la mirada no está hacia mí? ¿Por qué no está dirigido hacia mí ese cariño, esa atención, esa mirada? ¿Qué es lo que hay del otro lado? ¿Qué es lo que está pasando allá? Y ahí las dos miradas, no solamente la de mi objeto de amor, sino la mía, se van y se centran en el rival, ¿no? Ahora ese rival obviamente va a generar un montón
digamos, de sentimientos que conforman el complejo del celo, porque los celos son, digamos, es un, digamos, un sentimiento que nuclea no solamente, como decíamos una vez, sentimientos pasados o procesados por la razón, sino que conjuga emociones, conjuga pasiones, ¿no? Entonces, cuando uno está celoso, muchas veces no solamente, ay, estoy celoso, no, estoy celoso, tengo bronca, me deprimo, me siento menos, digamos, me da ganas de vengarme, generan un montón de emociones y de sentimientos que me empiezan a atravesar que uno puede definir como los celos, ¿no? No solamente generan bronca o ira, muchas veces generan tristeza o generan sentimientos o pensamientos sobre uno, ¿no? De baja autoestima, de que uno no alcanza o no le es suficiente al otro, y aparece la culpa también, ¿no? Entonces, los celos son un entramado de pensamientos, de sentimientos, que obviamente tienen que ver con el narcisismo, ¿no? Es decir, con esa energía que reviste al yo de uno. Este, creo que me desvié un poco acerca de la pregunta y ya no sé para dónde estaba la pregunta. No, no te desviaste, estaba muy bien hablando de por qué los celos son patológicos. Habíamos hecho la diferencia entre que los celos normales son aquellos que juegan un papel adaptativo y cumplen la función de regular nuestras conductas. Y vos estabas explicando cuáles eran los celos patológicos y Ah, cuándo ahí se estaba. convierten en patológicos. A mí me parece interesante, mientras te dejo tomar un respirito, decir que reconvirtiendo lo que vos estás diciendo, resignificando lo que vos estás diciendo, podemos decir que es necesario para nuestro bienestar emocional eh, analizar cuál es la causa por la cual sentimos celos. ¿Por qué sentimos celos? ¿Por qué celamos? Y vuelvo acá y quiero repetir la diferencia entre la envidia y los celos. Ujú. Cuando siento celos, siento la posesión de un objeto de una otra persona, es mía y no la quiero compartir con nadie. ¿Y qué sucede en las relaciones? Como bien dijiste, fraternales, laborales, en la familia y en la pareja. Entonces, cuando yo siento, puedo reconocer, puedo mirar al espejo y decirme, ¿qué me pasa que tengo esta actitud? Tengo que revisar en primera instancia mi autoestima. Tengo que ver qué es lo que me hace sentir esa inseguridad. ¿Por qué esa baja confianza en mí mismo que tengo miedo de perder a eso que tanto quiero y no lo puedo, no puedo, siento que voy a morir si lo voy a perder? Esa celos posesivos hacia otra persona que son dañinos y que ahí es cuando se pueden volver patológicos, que como vos decías, a extremos de dañarnos y dañar mucho a la otra persona. Y una de las cuestiones que también hay que elaborar es el miedo al abandono, porque cuando tenemos tanto miedo de perder a esa otra persona que nos complementa, que sentimos que nos complementa, porque si no podemos estar sin ella no nos complementa, sino que es algo que nos está haciendo nocivo, podríamos decir, tenemos que ver por qué tenemos miedo de ser abandonados por esa otra persona, por qué sentimos que no vamos a tener más vida si esa persona no nos sigue acompañando. Y quiero aclarar para seguir dejándote a vos desarrollar los celos patológicos, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el último vivo, sin querer tiene mucho que ver. Y esto es no solo con la pareja, la posesión, sino con la posesión con un hijo, que desde chiquito lo vamos construyendo con un lenguaje y nos comunicamos de una manera de posesión en la cual sin vos no soy nada, sos mi todo, sos mi vida, sos mi ganas de vivir, con un trabajo. A veces puede suceder con un trabajo, que siento que la vida se me va,
si se me termina ese trabajo y si no puedo respirar si lo pierdo. Por eso, en ese punto es que te pregunto, ¿cuáles pueden ser las causas desencadenantes para que yo sienta ese celo patológico? Ujú. Bueno, Freud ya, digamos, allá en 1923 describió un poco, hizo una diferencia entre lo que serían los celos normales, lo que él denominó después los celos proyectados y los celos ya mórbidos, ¿no? O patológicos o delirantes o alucinatorios, ¿no? Obviamente que uno desarrolle un tipo de celo u otro tipo va a implicar mucho de la estructura psíquica, ¿no? Y digamos, la personalidad que va de base que sustenta esos celos, ¿no? De cómo está ese yo, ¿no? Si es megalómano, está inflado, si ese yo está empobrecido, o si ese yo en realidad tiene momentos de inseguridad, ¿no? Donde trastabilla su autoestima y ahí empieza a surgir un poco de los celos, que son características o son partes de la vida anímica del ser humano. O sea, nadie está exento de celos como nadie está exento de la angustia, porque creo que el celo es una de las monedas, ¿no? Por la cual puede cambiarse la angustia también, ¿no? Ese sentimiento de nadificación, de sentirse nada, puede transmutar y convertirse en celo, obviamente depende en la vinculación en que uno se encuentre. Esto, digamos, en cuanto a los celos normales, son estos que yo te decía que, bueno, surgen un poco del complejo de Edipo y de cómo uno fue tramitando en la infancia este drama subjetivo, cómo uno lo fue superando y cómo está el yo de esta persona hoy en día. Si es un yo resiliente o es un yo que presenta, digamos, algunas fallas en la capacidad amatoria, por lo tanto genera, ¿no?, estas distorsiones celotípicas. Pero Freud también habló de unos celos proyectados en función de un mecanismo de defensa que es la proyección, que básicamente se resume en un chiste andaluz que dice así un poco, ¿no? Uno le dice al otro, ¿estuviste bebiendo mucho anoche? Y el otro le dice, no, ¿por qué? Y el primero le contesta, y porque te ves un poco borroso, ¿no? En realidad la proyección es poder, digamos, ver en el otro lo que uno no puede ver en uno. Entonces, Freud en algún punto dice que estos celos proyectados no tienen un punto de justificación en el otro, una realidad en el otro, una sospecha en el otro, sino que es una fantasía de infidelidad propia que uno no quiere reconocer y por lo tanto, como a mí no me es funcional y me genera displacer esta fantasía de infidelidad que está en mi cabeza, lo que hago es depositarla en el otro. Entonces, yo no quiero ser infiel, es el otro el que me quiere ser infiel, ¿no? Y la proyección es un mecanismo defensivo muy efectivo para no reconocer cuestiones de uno mismo y ponerlas en el otro, ¿no? Esto un poco de ver la paja en el ojo ajeno, que dice el dicho. Bueno, la proyección tiene que ver con esto. Esos son los celos proyectados y aparecen dentro de, digamos, lo que Freud denomina las neurosis, ¿no? Y después, obviamente, hay una tercera clasificación de los celos, que son los celos más peligrosos, ¿no? Y que son los celos patológicos, mórbidos, delirantes y alucinatorios, ¿no? Donde ahí ya no hay posibilidad de reconocimiento de que hay algo en mí que está generando esos celos, donde el otro tampoco me está dando ninguna razón ni ninguna causa en su realidad, es decir, no es que está haciendo algo que uno puede llegar a sospechar, no. El celo delirante muchas veces surge en una estructura que es la paranoia, que es una psicosis, ¿no? Donde aparece todo este delirio celotípico, ¿no? Donde la persona, por, digamos, su estructura psíquica y por su, digamos, trastorno de base, lo que hace es inventar en su cabeza, delirar y alucinar que el otro le está, o la otra le está siendo infiel, ¿no? Y por eso se toma tal vez de esas mejillas están más rosadas que nunca, entonces dice, bueno, a partir de eso, estuviste con otro, ¿no? O ve que escucha una canción distinta hoy, o un género musical diferente y empieza a pensar, bueno, esto lo sacó de algún lugar, quién le metió esta música, con quién andás, ¿no? Entonces,
Estos son los celos más peligrosos porque lo que los rige es la certeza. No hay posibilidad de que no sea así. El otro o la otra me son infiel y lo peor es, digamos, que estos celos llevan a la reivindicación, es decir, a la venganza. Entonces, son celos peligrosos porque pueden llegar a generar actos de violencia hacia el rival, ¿sí? O hacia la persona de mi posesión, ¿no? Por lo general suelen tomar represalias con el más cercano, ¿no? Es decir, con la persona amada o supuestamente amada, ¿no? Pero no queda exento que el rival no sufra daño también, ¿no? Digamos, estos son celos patológicos, ¿no? Como vos me decías, bueno, ¿cómo es que surgen? Y por lo general surgen de estructuras psicológicas bastante complejas y complicadas, ¿no? No solamente en la paranoia, sino tal vez muchas veces en psicopatías con rasgos paranoicos también. Mm. Ahora bien, te escucho y me asusto, ¿no? Me asusta porque esto tenemos que verlo, porque cuando estamos del otro lado, no solo tenemos que ser capaces de mirar nosotros lo que nos pasa y cómo reaccionamos a determinados estímulos, es necesario también que podamos ver claramente la otra persona cómo se comunica con nosotros. Y vos estás diciendo cosas muy serias y a tener en cuenta, la posesión, el daño físico, el daño moral. eh, y entonces acá, siempre en esta instancia, se me viene a mi mente cuando te dicen, me cela porque me ama, porque si no te cela, no te ama, me quiere Ujú. demasiado, me dice cómo vestirme porque me quiere mucho, porque le importo, me llama todo el tiempo porque le importo. Y después tenemos el otro lado de las personas, como vos dijiste, que es muy serio. Cuando respondo de la misma manera que percibo que el otro está actuando, y eso desencadena conflictos muy serios y hasta muy graves puede suceder también. Esa lectura que yo hago fuera de la realidad. Y ahí deja de ser un celo normal porque no me Ujú. está sirviendo de un papel adaptativo y no cumple nada, no cumple ninguna función en mi vida. Entonces en ese momento, cuando yo puedo ver en el otro, en ese momento de lucidez que yo me despierto y digo el otro, ¿qué tengo que hacer? Perdón, ¿me repetís la pregunta? En el momento que yo me doy cuenta que el otro se comunica de esa manera conmigo, que no es sano, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que hay, como decís vos, bueno, bastantes signos que podrían a nosotros alarmarnos si el otro está teniendo conductas patológicas, ¿no? Propias de, digamos, de ya la paranoia, ¿no? Como decís vos, bueno, ya no me visto como antes, ya no escucho la música que quería escuchar, ya no salgo con mis amigos o mis amigas, se empieza a restringir no solamente el vínculo o el contacto con las amistades, sino hasta con la familia más íntima, y uno se empieza a replegar, la persona celada es como que empieza a cortar las vinculaciones con amistades, con familiares, se va generando la soledad. Cuando uno empieza a sentirse solo debido a ese vínculo, y empieza también a percibir todas estas cuestiones de toxicidad de que hablábamos también en el vivo anterior, bueno, creo que son signos de alarma, principalmente de alarma, para ver para replantearse qué es lo que está pasando con ese vínculo, y obviamente la persona celada debería poder volver a abrir el abanico de relaciones sociales de nuevo. Si no le es permitido, ese vínculo ya no está funcionando dentro de lo que es la salud y obviamente, bueno, pedir ayuda a un tercero, ¿no? En este caso. Ahora, cuando la persona que cela empieza a darse cuenta, esa persona que está teniendo esos signos, ¿no? Porque tenemos dos partes acá, ¿no? El celado y el que cela. Que obviamente, digamos,
hay un montón dentro de lo que son los celos normales, una gran gama o si se quiere, una gran diferencia de intensidades de celos, ¿no? Porque hay personas que celan más o personas que celan menos, ¿no? Porque parecería que hay personas más celosas, menos celosas, pero todas están atravesadas por esta emoción, ¿no? Porque, digamos, obviamente uno en algún punto siente inseguridad cuando está en una relación amorosa o cuando está en una relación de amistad. ¿Qué tal si no soy suficiente? ¿Qué tal si me deja? ¿Qué tal si mira para otro lado? ¿No? El temor a perderse en ese vínculo, a dejar de ser digamos, el eje, ¿no? O de ser actor en esa vinculación. Entonces las dudas aparecen y hay distintos grados, ¿no? Dentro de lo que es los celos y cómo lo siente, porque a ver, dentro de lo que es este complejo de sentimientos, de emociones y de pasiones, las dos partes sufren, tanto el que cela, ¿no? Porque se siente menoscabado en su autoestima, porque se empieza a replantear qué más hacer para poder volver a atraer esa mirada, etcétera, etcétera, pero también la persona celada es la que sufre porque se siente como que tiene que responder a esa vinculación, como que no tiene que salir, como entonces cuando se empieza uno a enredar en este tipo digamos, de vínculos, uno debería replantearse los dos como pareja, o las dos como amigas o como amigos, o la madre, ¿no? Con relación a los hijos. Yo creo que la pregunta y la reflexión es fundamental. El tema es poder darse cuenta de que hay algo en el vínculo que no está funcionando o de que hay algo de esta emoción que está generando displacer, ¿no? Porque el celo puede aparecer desde distintos lugares, ¿no? Y generando diferentes emociones, no solamente el miedo, sino a veces la rabia, la angustia, la tristeza, ¿no? La inseguridad, la baja autoestima, ¿no? La competencia, bueno, entonces, bueno, uno debería como empezar a plantearse qué emociones están surgiendo y ver obviamente de qué manera entre los dos se pueden solucionar. Hoy estoy tomando nota porque no quiero perder el hilo de lo que estábamos diciendo y quiero retomar para poder seguir. Y vos dijiste algo importante. Cuando yo lo noto, soy yo una de las dos, puedo ser una de las partes o en el otro, porque a veces me estoy tan dañada emocionalmente que no soy capaz de observar en el otro esas conductas que me dañan. Yo creo que es necesario trabajar 4 puntos para nosotros no caer a veces en ese tipo de personalidad dañina para nosotros y para el otro. Destaco cuando nos damos cuenta que nuestra autoestima está tambaleante, en trabajar con eso, como siempre decimos, acudir a un profesional, acudir a alguien que nos pueda ayudar a reconstruir mi autoestima, a mejorar mi autoconcepto. El segundo punto importante me parece fundamental es la dificultad que tengo para valorarme a mí mismo, porque si yo no me puedo valorar a mí mismo, no puedo pararme y poner distancia y poner límites y me engancho, para decirlo de alguna manera, con este tipo de relaciones, cuando no es con una pareja, es con un vecino, con un compañero de trabajo, porque en realidad a veces estas sintomatologías se repiten y se van en distintas relaciones repitiendo. Y una cuestión que me parece importantísima para no repetirlas, estas características la tienen las personas que han tenido pérdidas afectivas en sus hogares, en su infancia, y padres que no los valoraron, padres que no supieron decirles, qué bien lo que hacías, todo el tiempo lo exigían de una manera que no era capaz de responder, muy críticos. Entonces esto está bueno, porque a veces tendemos a repetir esas conductas, sobre todo en las matrices de aprendizaje que tuvimos en la familia. Y está bueno
que veamos y las podamos revertir. Y también me parece importantísimo poder reconstruir y volver a construir los patrones afectivos mal aprendidos de niños. Porque a veces, si nosotros nos vinculamos desde niños con personas que suelen comunicarse de esta manera, vamos a hacerlo de la misma manera o lo vamos a ver como normal. Vamos a ver que, ¿por qué no puedo decirle que se vista distinto? ¿Por qué no puedo decirle que no salga con los amigos? O esa cuestión competitiva de si hoy salió con los amigos, mañana salgo yo con mis amigas, y no de espacios de construcción en pareja, sino como una rivalidad, como una competencia que vos decías hace un ratito. Entonces me parece importantísimo no solo poder verlo en nosotros, sino desarrollar la capacidad para verlo en el otro, y si lo veo un semáforo rojo y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto para poder reconstruir una manera de vincularnos distinta? Totalmente. Retomando un poco esto que te decía antes con relación a los celos, que son un complejo, y cuando hablo de complejo hablo de red, ¿no? De sentimientos que tienen que ver con la rabia, el dolor, la tristeza, ¿no? La indignidad a veces, porque uno se siente indigno cuando cela, ¿no? El miedo, ¿no? El dolor, el menoscabo al orgullo de uno. Todo esto queda como condensado con un sentimiento fundamental. Todo esto queda bajo un sentimiento, digamos, paraguas, que es la humillación. Lamentablemente los celos tienen como regente esto de el ser humillado, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya mirado hacia otro lado? ¿Soy indigno de esa mirada o soy indigna de esa mirada? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me mira a mí? ¿Por qué me ha dejado de amar? ¿Por qué me hace esto? Y uno empieza a buscar razones, ¿no? Si uno llega a ser consciente de esa humillación, de este sentimiento que hace de tronco o pivote en torno al cual giran todos los demás, ¿no? La rabia, la indignidad y todos estos sentimientos, si uno llega a ser consciente de esa humillación, por lo general cae para el lado de la depresión, de la tristeza, ¿no? Porque uno es consciente de que ha sido humillado, menoscabado, ¿no? De que es indigno y demás. Ahora, cuando uno no es consciente de ese sentimiento de humillación, va a virar para el otro lado, es decir, la bronca en vez de caer hacia adentro, ¿sí? O la agresión en vez de caer hacia adentro y deprimirte y auto-humillarte y demás, la bronca se va a ir hacia el afuera. Entonces, va a empezar la persecución hacia el otro, ¿no? A revolverle las cosas, a acosarlo con el teléfono, digamos, a empezar esta conducta más de dirigir la energía, no tanto hacia el adentro, ¿no? Y al autocastigo, sino a la hetero, ¿no? Agresión, al heterocastigo, es decir, el castigo hacia el otro. Por eso es importante tomar o darse cuenta de todos estos sentimientos que rigen, ¿no? Y identificar ahí ya que no se trata tanto de un amor al otro, sino más bien de un amor propio herido, ¿sí? Y creo que eso es fundamental, darse cuenta que ahí ya no hay tanto amor, ¿no? Porque el amor sería más bien darle alas al otro, crecer juntos y demás. Si bien el amor propicia esto, si bien lo puede propiciar, cuando llegamos al celo virulento, ¿no? A de perseguir y demás, ya no se trata tanto de amor como sentimiento procesado por la razón, lo amo por esto, la amo por esto y por esto, sino que más viró para el lado pasional, es decir, para lo irracional, porque la pasión no pasa por el raciocinio. Entonces, ya cuando me apasioné, quiere decir que entré en la ceguera, ¿sí? Voy a rescatar la dignidad.
La Mm, dignidad. El otro día leí un texto que decía eso, que los celos dejan de ser normales cuando perdemos la dignidad. Por eso traigo la palabra. Siempre decimos nosotras ponerle palabras, ¿no? Y me parece que la palabra esa describe exacto la dignidad. Cuando pierdo la dignidad es una alerta de decir hasta acá está bien, ahora cómo sigo, porque también si soy capaz de darme cuenta que perdí la dignidad, todavía estoy a tiempo también de resolverlo y de trabajar eso con una ayuda y un acompañamiento adecuado, y no engancharme en una relación, como hablábamos en nuestro vivo anterior, tóxica, porque las ujú, relaciones tóxicas empiezan así, y las relaciones tóxicas, los celos, se dan en todas las relaciones que tenemos, familiares, laborales, en todos, en todas, en todas. Por eso, a modo de cierre, quería destacar la, la dignidad, me parece la palabra que cierra este encuentro, y que tenemos que estar alertas, que los celos son una emoción natural y que hasta un límite está bien y hasta es sano, porque también tenemos, reaccionamos a determinadas cuestiones, si no tampoco sería normal, pero que hay que estar muy alerta cuando los celos dejan de ser normales. ¿Qué celos dejan de ser normales? Aquellos que son descontrolados, que son extremos, que no nos dejan vivir en paz. Aquellos que nos hacen perder la dignidad. ujú.